buenos días. Nuestro grupo está integrado por Laura Chiquito, Amy Dubois y Nelson Ríos. Nuestro trabajo se titula Frankenstein o el Prometeo moderno y se centra en la idea de que la violencia no es una característica inherente a los monstruos, sino que es una respuesta a la forma en que son tratados por la sociedad. La tesis que proponemos es: la idea de que los monstruos son seres inherentemente violentos es un concepto erróneo. En realidad, la violencia y la agresión son respuestas al rechazo que estos seres experimentan en un mundo que no los acepta. Esto se debe a que la sociedad tiende a temer y rechazar a aquellos que son diferentes, lo que da a la marginación y aislamiento. Nuestro primer argumento es: nadie nace con odio. La agresión y la violencia no son características innatas, sino que son respuestas a situaciones de sufrimiento y dolor que estos seres experimentan. En el caso de la criatura de Frankenstein, el odio no es natural. La criatura es rechazada y abandonada por su creador, lo que la lleva a sentirse sola y sin dolor. Este trauma se hace eterno, transformando el dolor de la criatura en agresión y marcando el inicio de un ciclo destructivo de venganza contra su creador y su familia. La criatura de Frankenstein es un claro ejemplo de cómo la sociedad puede influir en la creación de la violencia y la agresión en los monstruos. La forma en que la sociedad trata a aquellos que se ven como diferentes puede influir en su comportamiento y percepción de sí mismos. La falta de aceptación y comprensión hacia los monstruos puede llevar a la creación de un ciclo de violencia que es difícil de romper. Es importante reflexionar sobre este tema y entender que la criatura no es violenta por naturaleza, sino que se crea a través de lo que va sufriendo. El segundo argumento que tenemos para sustentar esta tesis es que el cambio de la criatura hacia la violencia ocurre solo después de ser brutalmente rechazada. Esto se ve a través que originalmente la criatura solo quería tener afecto y compañía, solo quería conocer ese mundo humano, pues al ser un ser un poco monstruoso, también es un ser sensible, que al inicio sus acciones no son de violencia y ataque, sino que como que se va construyendo esa violencia. Pues al inicio solo quería conectar con los humanos, conocer como ese mundo humano y también como tener un tipo de sentimientos. Esto se evidencia a través de que él le hace una petición a Víctor de que le cree una compañera. Ahí se refleja que él también tenía amor por otros y quería como tener ese deseo, como conocer. Al Víctor negarse y rechazarlo totalmente, él siente una soledad absoluta, lo que hace que pues también como que esa violencia se vaya convirtiendo en algo más grande y así ya pues se vaya teniendo miedo a ese monstruo. También para conocer como este argumento y tratar de entenderlo, pues también como profundizar en la violencia y que la violencia no solo es como un acto o un reflejo que se da porque sí, sino que se va construyendo y se va como reaccionando a algo al pasar del tiempo, en este caso de la criatura. Y el tercer argumento es el que el miedo a lo desconocido convierte la diferencia en amenaza y la amenaza justifica la exclusión. Este tercer punto lo queremos como justificar a través de donde el miedo es solo un simple mecanismo de defensa, donde también no hay empatía y como que se tiene un juicio, en este caso sobre la criatura, donde ya no hay como razón o ya no se evalúa, sino que solo se reacciona frente a lo que uno ve. En este caso físicamente, pues la criatura es algo monstruoso que siempre como que se ha generado como algo que se le debe tener miedo a su aspecto. Esto se evidencia a través de cuando todos los personajes lo exhiben como algo a lo que se le debe tener miedo, ya sea que piensan que él los va a agredir y ya desde ahí parte como una anomalía, como algo diferente, algo que no se ve obviamente común. Y pues para entender este argumento también se debe entender como esa diferencia, como ese tipo de exclusión que se le hace a la criatura y entender que pues moralmente se debe conocer como primero algo
y no solo juzgarlo por su apariencia, lo que pues en este caso ocurre con la criatura. Con los argumentos, yo voy a hablar del argumento número 4, el cual consiste en que nuestra percepción y nuestra cognición crea los monstruos incluso antes de que estos existan. Este es un acto inconsciente que nosotros no manejamos y sucede. Para hablar de este argumento también quisiera primero explicar qué es la cognición. La cognición es como nuestra mente interpreta todo lo que está a nuestro alrededor y le da características invisibles sin que nosotros nos demos cuenta. Todo esto sucede del subconsciente. Para hablar un poco mejor de la potencia y la fuerza que tiene la cognición, quiero dar un ejemplo. Si la cognición quisiera, la tierra que pisamos todos los días y por la que pasamos sería el chocolate más delicioso del mundo, lo mejor que hayamos probado, y nosotros no podríamos negarlo y estaríamos totalmente convencidos de que es así. Eh, para la ciencia cognitiva, este tipo de características invisibles que damos con la cognición genera una reacción en nuestro cuerpo. Un claro ejemplo y que muchos conocen es, por ejemplo, cuando ves un gato, cuando ves tu comida favorita, cuando ves una persona que te gusta mucho, las pupilas tienden a dilatarse. Y un ejemplo contrario y más relacionado al tema en general es que cuando ves algo que te da miedo, cuando ves, por ejemplo, una sombra que no entiendes del todo, el ritmo cardíaco tiende a acelerarse mucho. Y no solo eso, también el cuerpo tiende a tener cierta tensión muscular. Todo esto es como si prepararas tu huida. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el argumento? Eh, Esto hace que mentalmente incluso nosotros estemos preparados para rechazar a alguien sin que incluso éste pueda llegar a mostrar su verdadera personalidad. Eh, Esto hace que mentalmente, como dije antes, la cognición hace que nuestro cuerpo tenga ciertas reacciones. En el caso más puntual de nuestro ejemplo sería el miedo, el rechazo, la exclusión. Todo esto es algo inconsciente, es algo que crea al monstruo. Nosotros creamos al monstruo incluso de nuestro subconsciente. Finalmente, como grupo, queremos concluir que la violencia atribuida a los monstruos no nace de ellos, es una consecuencia directa de nuestros actos y de nuestro rechazo. A lo largo de toda la tesis, nosotros vamos sustentando que este miedo, este rechazo e incluso nuestra cognición no solo contribuye a crear al monstruo, sino le da forma en sí. Nosotros le entregamos un papel y este lo interpreta a medida que el rechazo lo va transformando y deshumanizamos y finalmente le tememos a lo que creamos.